Ok, buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes en un día que no hubo mucho tráfico en la Ciudad de México. Eso es maravilloso porque no tenemos tanto estrés, es más suave. Y bueno, pues pasear y tener un monumento aquí muy icónico, ¿no? Y padre, ¿no? En ese sentido de belleza. Les damos la cordial bienvenida a las personas que están a través de Facebook Live, desde su casa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Es muy importante que estemos actualizándonos y ese es uno de los elementos importantes que vamos a estar trabajando. Y entonces las personas dirán, bueno, ¿y para qué quiero ver las interacciones humanas y la convivencia? ¿Qué tiene que ver esto en nuestra actualidad? Y entonces una de las preguntas que yo me hago es, ¿por qué las personas que estamos en un mundo tan globalizado, donde tenemos ya muchos medios de comunicación, cada vez parece que estamos más incomunicados? ¿Sí? Antes a lo mejor las parejas, ¿no?, se peleaban con una televisión, ¿no?, con la televisión. Después se peleaban con el control de la televisión o con el periódico. Pero ahora las personas están peleadas con un celular, ¿no? Una tablet, de los videos, una computadora, lo que sea, en donde las familias cada vez están como en otro sentido, ¿no? O sea, se comunican, inclusive pueden estar en el mismo espacio y por un chat están conversando. Y entonces, bueno, pues eso nos lleva a evaluar nuestras interacciones y cómo hacemos nuestra convivencia. Convivir, si yo trabajo en esta parte semántica, es con quién vivo. Y entonces la convivencia no solamente es con las personas de mi familia, sino tiene que ver con las de mi trabajo, con las de la escuela, con las personas de mi comunidad, ¿no? Y puedo estar conviviendo con personas hasta en el transporte público. O sea, tengo que estar conviviendo. Si yo no me percato de lo que pasa ahí, yo no puedo ayudar a alguien. Y entonces, todo esto que hablamos de compasión, pues no tendría sentido, ¿no? O sea, de tolerancia que hablábamos hace rato, o cómo hacer incluyentes a personas con otras capacidades diferentes, porque no nos percatamos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque estoy como en mi mundo, ¿no? O sea, que si leemos la parte de la ciencia ficción, pareciera que vamos a comunicarnos así, ¿no? Ahora que están de vuelta los supersónicos, ¿no? Pues ya lo hacemos de alguna forma con videoconferencias desde un celular, desde una computadora, en donde yo puedo estar interactuando, ¿no? Para hacerlo. Y vean cómo se comunican, por ejemplo, algunas personas que son sordas, ¿sí? Por videoconferencias, están a través de señas y entonces podemos ver como los beneficios, pero también algunas circunstancias. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta interacción humana? Cada uno de nosotros tiene un estilo y vamos a ver cómo lo hacemos, cómo lo trabajamos. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es mostrarles cómo nuestro estilo de convivencia nos acerca a ser asertivos para interactuar con los otros. Y eso tiene que ver con una partecita de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva quiere decir cómo yo puedo manejar claramente mis emociones y mis pensamientos para solicitar algo, sin dañar, sin lastimar al otro en su dignidad y en su integridad. Y entonces vamos a conocer mi estilo. ¿Cuáles son las estrategias de interacción dependiendo de ese estilo y cuál es lo mejor para mí? ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a dar unas tarjetas. Las personas que están en su casa van a hacer la actividad, pero solamente van a tener una hoja con un bolígrafo. Vayan rápidamente por él o ténganlo a la mano porque vamos a hacer algo. Necesito que juguemos. Las personas regularmente siempre van a pensar que si nosotros hacemos test, ¿sí?, pareciera que la verdad está ahí. Y en esta prueba, yo les voy a poner algunos aquí para hacer. ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a ver qué sé de mí.
¿sí? Por eso ahí puse un cerebro, ¿no? O sea, con dos hemisferios en posición de meditación para ver si hay una iluminación por ahí. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a elegir máximo 10 tarjetas que hay de profesiones. Las personas que están en casa enlisten, pueden ser profesiones u oficios, ahí hay. Entonces selecciona cuáles de esas profesiones te identifican más a ti o te agradan. Entonces, ahí hay unas tarjetas, compártanlas, tomen máximo 10. Y entonces la pregunta dicen, ay, pero ¿qué tiene que ver esto de las profesiones para conocer mi estilo? Y fíjense bien, muchas de las profesiones que existen están relacionadas a gustos o preferencias. Y entonces en la parte profesiográfica, siempre por eso, aun cuando hagamos cuestionarios o test, siempre van a decir, bueno, ¿cuáles son tus intereses de una carrera en particular? ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. ¿Tienes tarjetas, Jessy? No. A ver, aquí hay unas, checa si esas son. Si no, ahorita te pasan otras. Esa a ella no dicen estas no me interesan, ándale. Aquí hay otras. A ver. Dices, y maestra, no hay ninguna, ¿qué pasó? ¿Sí? Hay unas que están repetidas para hacerlo. No están todas las carreras, porque hay ahora muchas carreras que están presentes, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, las carreras, máximo 10, máximo 10. O sea, puede ser menos, 3, 4. Sí, sí, porque hay personas que a veces cuando les digo, haz tantas, dicen, pero ¿por qué tengo que hacer tantas? ¿No? Como los alumnos de secundaria, ¿no? Andan preguntando, ¿puede ser menos? ¿No? Les dicen, trabajan en equipo y dicen, ¿puedo hacerlo solo? Entonces, a ver, en casa, ya tienes tus 10 carreras o tus 10 oficios u ocupaciones. Ellos tienen, por ejemplo, carpintero, heladero, costurera, peluquera, ¿no? Además de profesiones como arquitecto, maestro, hay uno que está como constructor, mecánico. ¿Qué otra carrera hay por ahí que vieron? ¿Te faltan, Jessy? Dentista. A ver, hay dentista, por ejemplo. Entonces, cada profesión tiene una preferencia. Y la preferencia, fíjense bien lo que van a hacer. Salud. ¿Las personas que están aquí tienen hojas para que escriban? No. Sí vamos a necesitar unas hojas blancas para las personas que están y una pluma o algo porque no, para que lo hagan. Fíjense lo que van a hacer. Si ya tienes tus profesiones u ocupaciones u oficios, necesito que hagas como un listado. No importa si es por cada carrera, pero necesito que identifiques cuáles son las características personales. Y en otra columna vas a colocar cuáles son las habilidades. Entonces, dices, bueno, ¿cuáles son las características personales? Por ejemplo, José, un abogado, ¿cómo sería su característica personal? La honestidad. La honestidad, a lo mejor que siempre son muy formales, el lenguaje es muy apropiado, ¿no? Entonces, en un lado ponemos, por ejemplo... Ajá, y entonces en una columna vamos a colocar las características personales de esas carreras o de esas ocupaciones que tú elegiste. Y en otra columna, cuáles son sus habilidades. Y entonces, sus habilidades tienen que ver si toman decisiones, si administran su tiempo, ¿no? Si tienen facilidad de palabra, por ejemplo, para irlo trabajando.
todavía están eligiendo, o sea, no importa, habría que verlo, tomen su tiempo porque es importante. Lo que les voy a comentar es que muchas de estas cosas que ustedes están eligiendo nos va a determinar nuestras preferencias o intereses, para que entonces lo contrastemos con un cuestionario, con un test que tiene que ver con estos estilos de personalidad que nos van a estar identificando. Entonces, tomen su tiempo. Si algunas personas que están en Facebook Live tienen alguna pregunta con respecto a la instrucción, lo vamos a estar haciendo, ¿ok? Revísalo bien, cuáles son las características personales, es decir, por ejemplo, los médicos, ¿no? O sea, siempre están como muy peinaditos, o sea, con mucho aseo y siempre con su bata, ¿no? O sea, como que siempre tienen ese uniforme para trabajar. ¿Qué característica personal pudiera tener el heladero o el electricista, ¿no? O el mecánico? Vamos a ver. Y las habilidades, ¿no? O sea, nada más el que haya elegido a lo mejor el mecánico es un maestro mecánico, que solamente con escuchar el carro como llega, escucha al cliente de lo que tiene y dice, ya sé lo que tiene, ¿no? O sea, el que es experto en ese sentido. ¿Necesitas bolígrafo? Vale. Ah, gracias. Si tienen duda de algo, aquí tenemos un médico, ¿no? Que nos puede ayudar y dice, saber qué habilidades tendría, ¿no? Manejo de estrés, ¿no? Cuando tienen muchos pacientes ahí o en una operación, ¿no? Mucho control. No puede estar nervioso, ¿no? Imagínate ahí que le tiemble la mano en una cirugía. En vez de hacerla pequeñita, él hace zigzag, ¿no? Tru diríamos, ¿no? Ahí en casa, si hay alguien que tiene alguna profesión o está estudiando algo, coméntanos cuando hagamos las preguntas para ubicarnos en ese sentido de las preferencias, ¿no? ¿Qué es lo que prefiero? ¿Cuántos años tienes, Daniel? 19. Cumpliditos hace un par de días. Sí, se ve muy grandote, pero está jovencito. Se nota, ¿verdad? Enseguida. Está jovencito. Yo 59. ¿Tienes 59? Yo tengo 57, José. Yo pensé que más o menos tenemos 35 más. Ay, muchas gracias. Un café, por favor, unas galletitas. Ándale, que hay unas de 20 pesos aquí cerquita. Recuerda que tiene que ver con nuestra actitud. Muchas veces a lo mejor ya nuestras canas pudieran hacerlo, ¿no? O sea, marcarlo, aunque haya muchos jóvenes que tienen canas, pero tiene que ver con nuestra actitud como con lo que queremos, ¿no? ¿Qué estás estudiando? Ah, con razón. Con razón la personalidad con la carrera. Ahorita lo vas a ver, Dani. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale?
Porque lo que vamos a hacer, los que están en casita, les voy a enseñar a leer la mano y dicen, ¡ay! ¿Cómo crees? ¿No? Y vamos a hacer como magos, ¿no? O sea, para identificar cosas. Esta parte del juego, como de leer la mano, no quiere decir que con esto podamos caracterizar a una persona al 100%, pero podemos acercarnos a percibir, como hacer un diagnóstico cuando sea el primer contacto con alguna persona, o si convivimos mucho con ella, a partir de acciones, conductas, comunicaciones, podamos ver cuál es su preferencia que tiene, y esto nos permita, ¿no?, buscar estrategias personales para hacer una interacción mucho más congruente. Los maestros tienen una gran habilidad porque tienen que identificar si los chicos son visuales, si son kinestésicos, si necesitan manipular. Entonces, tenemos que tener como esa habilidad de observar y escuchar para hacer interacciones más asertivas. Eligieron muchos, acuérdense que ellos tienen 10 tarjetas, no sé cuántas tengas tú en casa, pero son muchas, ¿no? O sea, ahí, y vamos a ver. Listo, muy concreto, muy concreto. No había de las que me gustaban, tarjetitas no había de las que me gustaban. ¿A poco? ¿Cuántas elegiste? 3 y yo 3. aquí agregué una. Aparte de las que se... ¿Hay alguna de la que agregas es con la que más te identificas? Sí, un poquito más. ¿Qué es? Gerente. Tú ves que trabajé con Gerencia. Ah, ok, gerencia. gerente. Pues debe de tener muchas habilidades un gerente. ¿Algo? Muchas, porque pues tiene muchas personas a su cargo, proyectos, metas. Es más que nada de cuestión de servicio. Sí, pero esa entraría más como una característica personal, ¿no? O sea, el servicio donde estoy atento a qué hago y lo podemos No, ver. es una habilidad, porque en realidad no toda la gente puede tratar. Es que el servicio se desprenden habilidades que tienen que ver con escucha, con atención, con seguimiento a compromisos o a promesas, Sí. muchísimas cosas que están por ahí, ¿no? Entonces habría que clarificar, ¿no? Sí, porque no todo mundo, ¿no? O sea, las personas que llegas a una casa y te ofrecen que te sirvo, cómo estás, que necesitas, tiene que ver con servicio, ¿no? Sí. Aunque no tengan que vender, Claro. ¿no? O sea, como fin último, pero también las personas que van en la calle y se hacen a un lado para que pase personas con problemas de movilidad, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Que quiere decir que veo más, ¿no? Amplío, ¿no? Mi percepción por ahí. Es que ellos sí eligieron 10. ¿Tú también, Dani? ¿Tú también? ¿Ya? ¿Cuántas fueron, Daniel? 3. O sea, es de familia. Más o menos. ¿Es el mayor? No, es el más chico de todos. Es el más chico. Es el bebé de la casa. Es el bebé. ¿Gerente en qué rama eras? Yo fui gerente en la Nacional Montepiedad, como gerente 15 años, 14 años. 14 años fue. Trabajé 28, casi 28 años ahí. Ahí en el monte. Y ahorita me pagan por no trabajar. Ah, qué padre. Jessy, ¿ya? ¿Cuántas elegiste, Jessica? 8. Ok, pero está bien, ¿no? Está muy bien. José, ¿qué hacías ahí en la milicia? ¿Qué? Yo soy
especialista en armamento. Ok. O sea, soy de la Escuela de Materiales de Guerra. Como técnico especializado en armamento, yo me encargaba del último trabajo que tuve, fui jefe regional del servicio en la 4ª región, que a nadie se lo sé porque más bien era Tamaulipas, todo Tamaulipas. Complicado. Y muy complicado. Entonces, claro. Hay muchas unidades, entonces, bajo mi responsabilidad, que todo el armamento que hubiera en esa región estuviera funcionando al 100%. Inventariado, ¿no? Sí. O sea, y Luego a veces que parecían granadas en un lado, y ahí va la judicial conmigo a ver si no eran de las mías que las hubiera vendido. Oh, Jesús bendito. No, un estrés ahí, ¿no? Sí, estaba, bueno, decidí mejor decirles a Dios, no, es que me alcanzó el disparo, o sea, la edad límite. Claro, claro. Sí, porque antes, por la cuestión de jubilación, tenemos muchas personas jóvenes, ¿no? O sea, ya viviendo, ¿no? De su trabajo, obviamente, pero porque empezaron a trabajar desde muy chicos, ¿no? Entonces, ahí va. Para las condiciones contractuales, ¿qué se claro. puede, incluso en mi caso? Porque hubo una reestructuración en 2011, o sea, ya hace rato. Claro. Y ya por los años de servicio y por la reestructuración que hubo, me dijeron, bueno, es que ya no te podemos recontratar. Me liquidaron y me pensionaron. Es de las últimas pensiones privadas que hubo acá. Claro, claro. Sí, con algunos beneficios, ¿no? Sí, claro. Que ahora ya no es tan fácil y que tampoco muchas instituciones pues ya dan esas prestaciones, ¿no? Entonces, por eso tenemos que hacer una nueva mentalidad para los jóvenes, ¿no? Sí hay que vivir el presente, pero también hay que pensar en el futuro, porque después, ¿qué va a pasar? Ser previsores. Ser previsores, exactamente. Ese es. ¿Listo, Ceci? ¿Cuántas elegiste, Ceci? 4. ¿Cuáles elegiste, Ceci? Okay. ¿Con cuál te identificas más? Sí. Con inventor. Vamos a ver. Dani, ¿con cuál te identificas más? Con el ingeniero. El ingeniero. Vamos a ver qué relación tiene eso con tu carrera de economía. Jessy, ¿con cuál te identificas más? Con la maestra. La maestra. Recuérdame tu carrera, Jessy. Administración. Administración. Tiene que ver con eso, o sea, por un estilo de liderazgo, ¿no? Por ahí tiene que ver. Y que no quiere decir que el maestro sea como la parte paternalista, sino hay muchos estilos, ¿no? Que hacemos los profesores. ¿Cuál es la carrera que más te identificas? ¿O la oficio? Todas las que elegí, creo que con todas. Con todas, pero una, así que tengas que elegir. Acuérdate, uno puede tener muchos amigos cariños, pero nada más puede uno tener un novio. ¿Cuál sería? ¿Cuál carrera sería? De la tarjetita que elegiste. Es que tendría como el instructor e investigador. Instructor e investigador. Vas a ver cómo eso se asocia con tu carrera de promotor de la salud. Médico. Pero ¿con cuál te identificas más de tus tarjetas? Bueno, profesor, instructor. Uno. Pero fíjate, profesor e instructor van muy de la mano, ¿no? O sea, van como muy de la mano. Ahí. Es que sería instructor, bueno, instructor y farmacéutico, porque pues es que mi rama es muy amplia, también la mía, pues muy... Claro. O sea, pero hay una profesión con la que me identifico más, pero van ligadas. José, ¿con cuál de las que elegiste te identificas más? Con lo de abogados, hermano. La de abogado. ¿Y elegiste abogado ahí? Sí. ¡Ah! Fíjense bien. Chicos en casa, fíjense bien. Ellos tienen imágenes, pero tiene que ver con este listado de características personales y habilidades. Lo que ustedes eligieron no fue azaroso, no fue así de, ¿no? Por eso el cerebrito ese en posición de iluminación. Esa iluminación puede existir cuando yo me conozco, ¿sí?
Por eso hacer como esta parte de aislarnos o entrar en otro estado me ayuda a conocerme, qué es lo que pasa conmigo, ¿no? Entonces, esas características con lo que eligieron los va caracterizando ustedes, no fue fortuito. Tienen características, por eso dices, me puedo identificar con varios y muchas de las habilidades o de las características que colocaste tienen que ver contigo. Y eso tiene que ver con que las personas, lo que decimos o lo que hacemos o lo que elegimos, no está del todo separado de lo que somos. Ahí está. Y fíjense bien. ¿Qué es lo que tiene que ver con lo que estamos trabajando? Yo les voy a dejar una liga al final para que hagan este cuestionario que se llama el test de Myers-Briggs. Myers-Briggs son los que hacen el instrumento, pero ese instrumento tiene toda la fundamentación teórica de Jung, ¿sí? Y entonces, fíjense bien, a partir de estos 8 elementos se hacen combinaciones y se determinan 16 estilos de personalidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace? El primero que revisamos es extroversión, introversión, que eso es muy sencillo. Y vamos a ver qué tan buenos lectores de mano. Arturo, ¿quién de tus compañeros que están en la sala son extrovertidos? ¿A quién considerarías de los que están aquí? Que siempre decimos, ay, es muy extrovertida porque platica mucho, no sé qué. Adrián. ¿Y quién sería un introvertido para ti, de lo que observas? Daniel. Ok. Jessica, ¿algún extrovertido más además de Adrián? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Verónica. Verónica sería extrovertida. ¿Y quién sería un introvertido, Jessie? De Daniel. Ok. Y fíjense bien, como que eso es lo que siempre caracterizamos, ¿no? Y lo decimos. Ay, es una persona muy extrovertida. Ah, es que es introvertido, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ninguno de los polos que están ahí hay uno mejor que otro. Solamente tiene que ver con preferencia, que tiene que ver conmigo. Y entonces, esos dos polos, dices, ¿de dónde obtienes y enfocas energía o atención? ¿Sí? Han estado en un lugar donde dicen, híjole, estar con esa gente me siento que me resta energía, me agota, me cansa. ¿Verdad que sí, médico? Por ejemplo, los que atendemos a muchas personas, como las personas de ventas, como los médicos, una recepcionista, tiene que ser extrovertida para poder hacer como entrada rápida con las personas, ¿no? Pero hay un momento que nos desgasta. Tanto escuchar o tanto interactuar es como mucha energía que llevo y traigo, ¿no? Un flujo constante, ¿no? Al contrario de una persona introvertida, en donde ella, más que dar, está recibiendo. ¿Sí? Y entonces dices, ¿hay uno mejor que otro? No. Y entonces una pregunta que nos hacían la ocasión pasada es, ¿una persona extrovertida puede ser introvertida? Sí. Porque hay un momento que los extrovertidos tenemos que hacer tiempo fuera y salirme y estar solo, ¿sí? Puede ser que solamente sea en el trono del rey por 5 minutos, 10 minutos, ¿no? O puede ser que yo vaya a una actividad, a lo mejor que yo no tenga que interactuar con personas. Por eso vemos a personas que van y leyendo, como diciendo, no quiero hablar con nadie, aunque sea extrovertido, ¿ok?
Entonces, ¿qué sucede? El extrovertido lo vamos a utilizar con una E, el introvertido con una I, en ese juego de los perfiles. Y entonces, un extrovertido siempre iniciamos. Somos muy expresivos y lo vemos no nada más con la facilidad de palabra oral, en escrito, sino también con las manos, hablamos con las manos, ¿no? Y entonces por eso podemos ver desde los chiquitos quién es un niño extrovertido y quién es un introvertido. Los extrovertidos inclusive tienen mucho más lenguaje, porque están interactuando y buscan al adulto y buscan al chiquito, no importa, ellos hacen, ¿no? O el niño que va, mira, qué risa le días es, porque los niños que andan en el restaurante, ¿no? Que están solitos, ¿no? Y el papá lo deja, ya hizo amiguitos, ¿sí? Tiene que ver, es muy activo, ¿sí? Caminamos rápido, hablamos rápido, o sea, estamos como muy activos, somos muy energéticos y muy entusiastas. ¿Qué pasa con los introvertidos? ¿Cómo se caracterizan? Son receptivos, ¿no? Escuchan mucho, son muy reservados, no le cuentan su vida a todo mundo, ¿no? O que todo mundo se entere, es más reflexivo, es así como déjame lo mastico, ¿no? Déjame pensarlo, es más tranquilo y relajado. Y entonces dicen, ¿un introvertido puede ser extrovertido? Sí. En grupos donde él tiene mucha confianza, ¿no? Los introvertidos pueden ser muy extrovertidos con grupos pequeños. Las multitudes no les gustan, pero sí lo hago con mis amigos. ¿Sí, Dani? ¿Sí? O sea, ahí puedo platicar y discutir, o sea, puedo ser ese extrovertido, ¿ok? Y entonces por eso, ¿de dónde obtengo y enfoco energía o atención? ¿Hacia dónde voy? En el otro es el tipo de información que prefiero obtener y en la cual confío. Es decir, ¿de dónde tengo información? Información tiene que ver como con datos, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ser? Uno es por sensaciones y el otro por intuición. ¿Por qué tiene una S y una N? Porque la prueba está en inglés, aunque hay traducciones, y por eso las letras van a permanecer en ese idioma, ¿ok? Las de sensaciones, ¿qué tiene que ver? Con los sentidos, exacto. Y entonces es concreto, por eso Santo Tomás decía, hasta no ver, no creer, ¿no? Realista, ¿no? O sea, tengo que verlo, es como con eso de los milagros, ¿no? Se ve la imagen y todo el mundo va, ¿no? Y lo toca a ver si no es ahí algo que está, ¿no? Pintado. Es muy práctico, ¿sí? Y es mucho de experiencia, ¿sí? Y entonces, nosotros hicimos esto en otro lugar y lo puedo hacer muy rápido, ¿no? De intuición. La intuición es abstracción, es imaginación, es concepto y es teoría. Por eso cuando decimos, o sea, debemos de ser más intuitivos, quiere decir que yo soy reflexivo en donde yo tengo que pensar si eso me conviene o no en esa intuición. Y cuando tú dudas, quiere decir que algo, tú te diste cuenta ahí, que no es correcto. Los economistas utilizan mucho esa parte. ¿Sí, Daniel? ¿O no? Porque tiene que ver, a ver, esto no me casa, como que este dato no casa con esta información o con la interpretación del dato. ¿Sí? ¿A dónde cree que esté el médico, Vero? En los dos, o sea, juego con los dos. Hay una preferencia mía. Pero, como en los liderazgos situacionales, a partir del contexto es como yo me voy a mover, porque todos tenemos esto, pero hay una preponderancia de algo, ¿ok? Ahora, en la otra es el proceso que prefieres usar
cuando evalúas información y tomas decisiones. ¿Los de pensamiento o los de sentimiento? Ahí está, ¿sí? Porque muchas veces, ay, es que no le digo esto porque le va a doler. Pobrecito, ¿no? Y entonces me voy como muy al polo de sentimiento y no hago como un equilibrio. Y entonces en el pensamiento son lógicos, son razonables, son inquisitivos, son críticos, son firmes. Por eso muchos niños que utilizan esto y le argumentan al papá, a la abuelita, a la mamá, al hermanito, a la abuelita, a la maestra, a todo mundo, cuando hay esa lógica, ¿qué le rebates al niño? Nada más dicen, respétame porque soy tu padre. Porque no hay otra argumentación, ¿cierto? O sea, porque el niño tiene una lógica, ¿sí? Y nada más, véanlo, por ejemplo, una de mis pacientes, una jovencita, ¿no? Que dice, ya me di cuenta que yo me boicoteo, pero que también le hago caso, porque bueno, su mamá trabaja toda la semana fuera de casa y nada más la ve el fin de semana y está con los abuelos, ¿no? Dice, ya me di cuenta que lo que ellos dicen es incorrecto, ¿no? O sea, no quieren que salga a la plaza porque ¿qué le vaya a pasar? No quiere que vaya a la tienda sola porque ¿qué le puede pasar? O sea, ¿y cómo creen que se va la niña a la secundaria? Sola. ¿Cómo se regresa la niña de la secundaria? Sola. ¿Y la quieren meter a clases de inglés? ¿A dónde creen? ¿De cuántos kilómetros de distancia de su casa? Como hay una distancia, mínimo debe tomar como dos transportes. ¿Alguien la va a acompañar? ¿No? Entonces ella se está dando cuenta, ¿sí? Por eso llegó ahí, porque dicen, ay, se está volviendo rebelde, contestona. Claro, porque ella está viendo que las argumentaciones que tienen son inválidas. ¿Me explico? Porque si una persona no quiere que ella ande sola, alguien la lleva a la escuela, alguien la recoge en la escuela, ¿no? Puede ir a lo mejor a Timbuktu a tomar clases de idiomas, pero alguien iría con ella y regresaría con ella, ¿cierto? Entonces ella se está dando cuenta y por eso es como en esa rebatinga con adultos. ¿Comprenden ahí cómo está? Y entonces, ¿qué pasa con los de sentimiento? Somos empáticos, somos compasivos, somos complacientes y somos tolerantes. Y si ven, por ejemplo, cada uno de estos tiene sus pros y sus contras. Sí y solo sí nos quedamos en un polo opuesto, totalmente, porque entonces nos volvemos totalmente rígidos. Hay un juego, hay preponderancia, pero no es puro, porque si somos puros está cañón, ¿no? O sea, estaría como difícil ahí. Ahora, la otra es, ¿cómo prefieres manejar el mundo alrededor tuyo, tu estilo de vida? Aquí ya empieza a ver cómo esto sí tiene que estar en relación, pero más cómo yo interactúo. 1, el juicio. Es sistemático, es planeador, es programado, es metódico. Y en la percepción, es nada más lo que percibo como abuelo de pájaro, porque es informal, es abierto, es espontáneo, emergente. ¿Ya vieron tus características que colocases en tus carreras? ¿Y las habilidades? ¿Quieres ver los estilos? En casita les vamos a pasar, ¿ok? Las personas que necesiten hacerlo, o sea, lo pueden encontrar, si no, la liga yo se las voy a pasar. Las personas que están desde su casa, nosotros vamos a subir, creo que ya en Facebook ya está la liga que subimos el miércoles pasado para trabajar. Y entonces, estas son las 16 formas. Ok. Yo, para la liga que yo les hice, porque no es el instrumento como tal, es una aproximación para que, como de un sondeo, para que tú te ubiques. No es el instrumento, porque para el instrumento se pagan derechos.
aun cuando sea autocalificable, porque las personas toman la plantilla, hay para sexo femenino y masculino. En la liga no va a haber esa diferencia, no te van a pedir datos de más, tú puedes entrar directamente a la pruebita y te da tus resultados. Si tú me dices, ¿qué tan acertado? Yo, en mi preferencia, hace algunos ayeres que lo hice, tiene 1 y solamente tuvo una variante, que puede ser que haya sido por el contexto, el momento en que yo hice la prueba, porque eso también influye, ¿ok? Para trabajar, ¿ok? Entonces, las personas que están en casa, si tienen dudas, necesitamos que por favor no las mandes para que entonces podamos trabajar. Voy a revisar con los chicos si ya está en Facebook, porque debemos de haberla subido ya, la liga. Si no, comuníquense con nosotros y les mandamos la liga para que puedan hacer, ¿ok? Entonces, fíjense bien, si ven, tenemos 8 tipos que empiezan con I, 8 tipos que empiezan con E. ¿Por qué? Porque es la manera en donde yo determino cómo interactúo con el mundo. Muy abierto o más tranquilo, no cerrado. Porque no necesariamente el introvertido es cerrado, ¿no? El introvertido es callado y reservado. Nosotros somos más, ¿no? Como maraquillas ahí, ¿ok? ¿Ya viste por qué elegí la vez pasada maracas? ¿No? Entonces, somos introvertidos o extrovertidos. Pero hay juegos con los otros, con sensaciones, ¿no? Y con intuición. Trabajamos con intuición. Levanten la mano en sus experiencias laborales, ¿quién ha trabajado con intuición? ¿Sí? Podemos tener conocimientos teóricos, pues dices, híjole, como que esto no me huele bien, como que no le agarro, como que hay algo que no sé por dónde, pero no me huele, no me sabe, no me qué, no me checa. Hay algo que, ¿por dónde está? No sé. Inclusive podemos ver hasta cuestiones contables o económicas y dices, sí, pero hay algo aquí que no. Y véanlo, por ejemplo, ahora que pasaron estos debates, ¿no? Que decías, híjole, como que algo no me checa. Y si hacemos un análisis del discurso, no había claridad en ninguno. No había claridad, porque era como todo y nada, ¿no? Era como entrar a la cápsula del futuro. Entonces, pero tiene que ver con, dices, no me checa. Por eso también hay una... Las estrategias les fallaron mucho a todos. Sí, porque había otras cosas que no les tocaba. ¿Tenemos preguntas? Listo. Nos dicen, bueno, retomando un poquito el tema anterior, ¿qué habilidades debería tener un psiquiatra? ¡Ay, qué habilidades! Bueno, ahí tiene que ver mucho con la profesión, pero un psiquiatra debe tener, primero, muy buen nivel de análisis, porque tiene que explorar muy claramente algo, porque es muy arriesgado diagnosticar, y a veces el diagnóstico la gente se etiqueta, y no vemos que hacer un diagnóstico es para buscar opciones en ese sentido. Pero tiene que tener un muy buen nivel de análisis y de evaluación, ¿no? Por ahí va, en esa parte de juicio. Ok, y también nos preguntan, si nuestras interacciones están determinadas por el contexto, ¿cómo podemos ser congruentes con nosotros mismos? Siendo claros lo que quieres. O sea, si tú dices, bueno, el contexto es muy complicado, ¿no? Quieren que yo les mienta, entonces no emitas ninguna circunstancia. Si la gente quiere que mientas, mantente en silencio, pero no hagas ningún gesto de sí o no. Dilo. Yo creo que es algo importante. Es un gran reto cuando las personas dicen algo de lo que estamos hablando en esta parte de incongruencia y no somos precisos. Sé claro, busca de qué manera, porque si no, te vas a enfermar si te calles, ¿no?
Entonces, les agradecemos mucho a las personas que estuvieron en línea con nosotros. Muchísimas gracias por su preferencia, aunque parezca de comercial, y esperemos verlos pronto nuevamente. Ok, entonces, ¿qué sucede